¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes, pues es un placer estar con ustedes. Hoy quiero platicar con ustedes y compartir algunas ideas alrededor del mestizaje. Digamos, el mestizaje se nos ha planteado como una impronta, como un código que nos unifica, como nación, como cultura. Y habría que preguntarnos de dónde viene esta noción de que somos una nación mestiza. Digo, si lo pensamos en el largo aliento, en la historicidad, en la larga duración, como diría Brodel, pues no hay prácticamente ninguna nación en el planeta hoy en día, y menos en este mundo globalizado, que no se pueda considerar culturalmente mestiza. Pero hay que rastrear de dónde viene, digamos, este discurso y esta narrativa acerca de el mestizaje. En el caso de México, o de lo que hoy conocemos como México, el discurso del mestizaje tiene una larga data. Tiene una historia anclada en el modelo colonial, donde lo primero que se intentó hacer fue dividir a la sociedad en castas, es decir, establecer el estatus y el rol social de la población en función de una hipotética pureza de sangre. Entendida la pureza de sangre como entre más próximo estuvieras al peninsular, al blanco occidental, muchas mejores condiciones sociales y roles sociales podrían atribuirte en el espacio colonial. A este modelo que se llamó de castas y donde hay unas pinturas muy interesantes que pueden explorar, que datan del siglo XVI y XVII, habría que sumar este discurso sociobiologista, biologista, evolucionista, donde en la medida en que tú realizas el abandono de tu condición indígena, te vas aproximando más a la pureza racial. Ya habíamos dicho en otros conversatorios y en otras pláticas que las razas biológicamente no existen. Sin embargo, en el modelo cultural occidental, el racismo o el racialismo se utilizó para establecer diferencias y asimetrías socioculturales. Entonces, a menor escala, entre más bajo estuvieras en la escala social, pues menos representativo o menos parte de la sociedad eras. El mestizaje se presenta como el modelo de fusión de dos grandes culturas, y aquí vamos a empezar a poner signos de interrogación, de dos grandes culturas en un espacio territorial determinado. En el caso de México, el mestizaje fue objeto de debates prácticamente desde previo al fin de la Guerra de Independencia para definir qué modelo de habitantes tenía el territorio nacional. Para gentes como Riva Palacio, por ejemplo, como don Vicente Riva Palacio, ser mestizo suponía ser mexicano. Es decir, ni el criollo ni el indígena en su momento representaban a la totalidad del territorio. Pero para Riva Palacio, la fusión de estas dos grandes modelos civilizatorios representó en su momento la mexicanidad. Y él le llamó el mestizaje. Claro, entendido el mestizaje como el criollo acercándose a lo mexicano sin perder su condición criolla, pero el indígena abandonando paulatinamente su condición étnica, su condición sociocultural, su cosmovisión, en favor de fusionarse con el discurso criollo. Entonces, hay una historicidad cultural del mestizaje, sí, que tiene que ver sobre todo con el construir, digamos, un modelo cultural homogéneo que le dé sentido a la nación, que le dé sentido al territorio y que le dé cierta identidad común homogénea a sus habitantes. Este discurso del mestizaje, evidentemente, si bien tiene esta impronta sociocultural que viene del periodo colonial, tiene también una fuerte carga política. Es decir, el mestizaje resultó ser, en su momento, el modelo cultural que podría solventar las contradicciones, las asimetrías y la compleja diversidad
presente en el territorio de lo que hoy es México. La Revolución Mexicana no hizo sino abonar más en favor de esta noción de mestizaje, como la suma, digamos, la suma teológica de dos grandes civilizaciones que se unifican y crean algo nuevo. El hombre nuevo de principios del siglo XX era el mexicano de la raza cósmica de don José Vasconcelos, que a la vez fue el secretario de Educación que implementó la educación pública en el país. Pero no solo implementó la educación pública en el país, implementó las misiones culturales con objeto de rescatar las tradiciones folclóricas del país, así con esos términos, las tradiciones folclóricas del país, hacer un registro de las prácticas culturales de los distintos grupos étnicos del país como folclor. Es decir, como el soporte visible de prácticas cosmogónicas, despojado evidentemente de esa condición cosmogónica y convertido en algo que se podía presentar en el escenario como representativo de lo que era la mexicanidad. En este mismo sentido, así como se hicieron estas misiones culturales para el rescate y documentación del folclor mexicano, no de las prácticas culturales y la diversidad cultural de México, al mismo tiempo se fueron unificando criterios para construir un modelo educativo único, integrador, donde todos los que eran diferentes fueran abandonando esas diferencias en favor de este hipotético mundo mestizo, es decir, de esta mexicanidad. Entonces, mexicanidad y mestizaje están profundamente imbricados, profundamente arraigados, y por eso hay que rediscutirlos. Porque tendríamos que pensar que si el mestizaje es el intercambio de saberes, haceres y prácticas entre distintas culturas, tendría que haber una cierta simetría entre ellas. Lo que encontramos en la narrativa cultural y en la narrativa política del mestizaje es justamente lo contrario. No hay simetría, es totalmente asimétrico, y lo que se pretende es que quienes son diferentes, pero que tienen además una condición socioeconómica mucho más desclasada, mucho más asimétrica, aspiren al modelo genérico que plantea la noción de mestizaje en México, fusión de culturas de dos grandes civilizaciones y tomando lo mejor de cada una de ellas, en esos términos, y abandonen su diferencia cultural. Quienes la abandonan, en realidad, cuando el modelo de mestizaje está asociado también a un modelo político donde se privilegian ciudadanos modélicos de corte vetero-occidental, es decir, el ciudadano liberal clásico, pues es un ciudadano ilustrado, que domina una lengua y un largo etcétera, que tiene comportamientos cosmopolitas en cierto sentido, y entonces en ese bol donde se meten todos los ingredientes para construir la noción sociocultural y política del mestizaje, no caben las diferencias culturales de los pueblos originarios, no están presentes en la narrativa del mestizaje desde el siglo XIX, desaparecen, por ejemplo, los afromexicanos, y tampoco están presentes en esta definición de mestizaje como modelo político, tampoco están presentes los diferentes grupos culturales inmigrados al territorio nacional que no entran ni en la categoría criolla ni en la categoría indígena. Entonces, el mestizaje en sí mismo nos presenta un problema de definición de quiénes somos y para qué país somos, ¿sí? El mestizaje, insisto, en su momento, en principios del siglo XX, después de la Revolución, con el antecedente del debate intelectual del siglo XIX entre Riva Palacio, Pimentel, el propio Andrés Molina Enríquez, el propio Justo Sierra, se planteaban el mestizaje como la forma de resolución del conflicto de la diferencia cultural. Si todos somos mestizos, ergo todos somos mexicanos, pues nuestras diferencias se minimizan a tal nivel que no son objeto de disputa. El problema de esto, insisto, es que el mestizaje, tal como se nos presenta ya en su forma más depurada, en su forma política, representa más bien un espacio de exclusión y con cierta impronta evolucionista de decir, si tú perteneces a los grupos socioculturales marginados y atrasados, tu aspiración tiene que ser volverte mexicano. Y la única forma de volverte mexicano es renunciando a
tu diferencia cultural. Se entendía a principios del siglo XX la necesidad de terminar de configurar el espacio político-cultural nacional frente a un mundo que estaba en guerra y frente a un mundo que exigía que cada quien tuviera límites socioculturales más o menos determinados. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial en todo el mundo, México estaba en plena revolución, y entonces había que buscar justamente esos elementos cohesionadores que permitieran dar el perfil de que éramos un país en sentido estricto, pleno, para participar en el concierto de naciones. Insisto, el mestizaje, a lo que nos lleva hoy en día, la noción de mestizaje es a un espacio de indeterminación. Porque decir que somos mestizos, pues es como decir nada. Todos tenemos una historia particular, una experiencia vital, una biografía, una historicidad familiar, regional, territorial, que nos habla de múltiples cruces culturales. Decir mestizo es como tener una especie de hueco vacío que se llena en función de expectativas sociopolíticas. Hoy en día el mestizaje, tanto como el tema de la mexicanidad, son objeto de un debate amplio, relevante, significativo, que nos permite volvernos a plantear a todos y a todas, replantearnos desde dónde vemos el mundo, cómo lo vemos, con qué herramientas culturales y con qué capacidad de reconocer a la otredad. Ser mestizo, insisto, hoy en día, en el México del siglo XXI, implica sobre todo empezar a debatir nuevamente tanto qué es ser mestizo en un país con una diversidad cultural y lingüística como la de México, y también representa e implica replantearnos qué es ser mexicano en el siglo XXI. Ambos elementos, tanto el mestizaje, la noción cultural de mestizaje, que insisto, tiene esta historicidad anclada en la sociedad colonial, como los usos políticos que se le dan al mestizaje, también nos ponen a pensar y debieran obligarnos a reflexionar en términos de qué significa ser mestizo en una sociedad racista. Hay ejemplos múltiples que normalmente el ideal aspiracional de la noción de mestizo, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, estuvo asociada también al discurso de la blanquitud. Entonces, la invitación es a que reflexionemos, pensemos, nos repensemos entre todas y todos, qué es ser mestizo, qué es ser mexicano en el siglo XXI y cómo hacer de esa mexicanidad un espacio de articulación de la diversidad. Es decir, mexicanos de múltiples formas, mexicanas de múltiples niveles y sobre todo mexicanos y mexicanas con mestizos, indígenas, afromexicanos, blancos, de origen oriental, de origen asiático, de origen el que quieran, el que queramos, mexicanos que nos reconocemos en nuestra común dignidad y somos capaces de reconocer la riqueza y el valor de nuestras diferencias culturales para el mejor funcionamiento de la sociedad y para una mejor vida pública. Gracias, cuídense, nos vemos la próxima.